Buenas noches y bienvenidos a este inicio de temporada de debates en ZTV con Tribuna Abierta. Nuestro comienzo coincide con el inicio de las clases para más de 110.000 jóvenes escolares aragoneses de infantil y de primaria que esta misma mañana han empezado sus clases. La próxima semana lo harán los de secundaria, FP y universidad. Y precisamente con esa excusa nos ha parecido la mejor para hacer una radiografía del sistema educativo. Y además tenemos la suerte de poder hacerlo con 4 expertos que abarcan todos los niveles educativos, desde infantil hasta la universidad, y que además representan al sector tanto público como concertado. Así que no me queda otra que dar la bienvenida a nuestros contertulios de hoy, empezando por el rector de la Universidad de Zaragoza, Manuel López. Muchísimas gracias por venir. Nada, muchas gracias a vosotros por invitarme a estar aquí. Un placer. También damos la bienvenida a José Garín, que es el director del Colegio Escuelas Pías de Zaragoza. Muchas gracias por venir. Muchas gracias a vosotros. Buenas tardes. Nos acompaña también el director de un centro público, en este caso el tío Jorge Lorenzo Oro. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Pues aquí estamos. Y me van a permitir que, en último lugar, aunque simplemente por orden, porque hay que hacer algún tipo de orden, de la bienvenida a Pilar de la Vega, que es una contertulia habitual de esta casa. Así es. Es la primera vez que tenemos en Tribuna Abierta. Es verdad que vengo los martes, pero a redacción, ¿no? Dudas de redacción. Bueno, como todo el mundo sabe, Pilar de la Vega es catedrática de instituto, además ha ostentado distintos cargos públicos en el ámbito educativo. Entonces, con estos mimbres vamos a intentar entretejer ese tejido de esa radiografía de la educación del presente y del futuro. Y les recuerdo que ustedes desde sus casas también pueden participar, tanto desde Twitter con el hashtag ZTV Educación, como mandándonos un mail a tribuna@ztv.es. Empezamos ya. Vamos a plantear. Hemos dicho que esta mañana han empezado el colegio los más pequeños del sistema educativo. El año pasado ya fue caliente en cuanto a protestas por los recortes en educación. Se plantearon distintos cambios en las becas. Parece que este año va a ser también animado. Ya mañana ha convocado una rueda de prensa la plataforma estatal en defensa de la educación pública, y el tema de la marea verde va a ser mi primera pregunta. Ellos dicen que tienen que defender esa educación pública. Como rector de una universidad pública hay que defender la educación pública tal como la conocemos, Manuel López. Bueno, sin lugar a duda, la educación pública desde el nivel infantil hasta el nivel de educación superior, ¿no? Y más en un momento como este, ¿no? En un momento en que queremos tener una sociedad que esté basada en un modelo productivo y no especulativo, pues eso necesita de ciudadanos bien formados, y más que nunca hace falta
cuesta trabajo entender que el sistema no prospere. La educación pública forma parte del ADN de la sociedad europea. Y es muy difícil prescindir del ADN. Lo que puede pasar es que pierda calidad, y eso sí que sería muy lamentable. Sí. Desde la La calidad la pierde por los recortes, en la medida que no se dedica suficiente presupuesto a la educación pierde calidad, porque los recortes suponen una disminución en los presupuestos para el mantenimiento de los centros y también una carencia de determinados profesores necesarios para esa calidad. Por ejemplo, la educación pública universal, y la que además tiene que hacer proyectos de diversificación, porque son iguales pero diferentes, y la escuela, como bien has dicho, como bien ha dicho usted, señor rector, como quiera usted o tú, señor rector, Nos podemos tutear. nos podemos tutear, pues bueno, pues como bien ha dicho el rector, entonces la educación pública es la que tiene que igualar las diferencias que la sociedad tiene, porque la sociedad es desigual, entonces es la escuela justamente la que corrige esas diferencias. Y por eso, pues, difícil que desaparezca la educación pública, pero se puede quedar marginal para determinados sectores, o se puede quedar también una educación en la que la parte superior de la educación, como históricamente también ha sucedido así, sea muy costosa. Y entonces, claro, ese es el problema que puede suceder, asumiendo por otro lado que la educación en este país es dual. Hay una escuela privada y una escuela pública y una escuela concertada, porque lo dice la Constitución. Entonces también hay que asumir que la administración es la que tiene que velar también por la equidad de las dos redes, tanto la pública como la privada concertada, es decir, para que ambas tengan, pues evidentemente, la misma calidad, porque si no, también se produciría una descompensación, que eso no sucede en el caso de la universidad, del nivel universitario con la privada y la pública. Pero en el caso de la educación obligatoria, pues evidentemente sí, la educación obligatoria es de 6 a 16 años. Desde el colegio público, que lo viven más, esas mareas verdes las tienen casi con los propios padres. Yo creo que el principio del curso ha sido normal. Tenía muchas ganas de venir los chicos al colegio, los padres también de llevarlos, y los abuelos porque les va a tocar una campaña. Pero sí que lo que ha dicho Pilar, yo estoy de acuerdo en que tenemos que esta dualidad de pública y privada no debe solamente incidir en quitar recortes, hacer recortes en la
estos 2 últimos años y eso va en peor atención a alumnos, por no de llegar a las desigualdades, y luego la sociedad, pues claro, elige donde pueda tener un buen sistema. Y nosotros estamos sufriendo, la pública, una descompensación. Eso hace que descompense también al alumnado, porque claro, las opciones del que tiene dinero, el que no tiene dinero, también hace que se agrave. José María me comentaba antes de empezar el debate que también han sufrido recortes en la concertada. Me gustaría matizar el concepto de público, porque la escuela concertada también tiene ese carácter público, que de hecho pues no debemos olvidar que creo que a nivel general de España pues andamos sobre un tercio de los alumnos los escolariza la escuela concertada, y su carácter público pues también hay que remarcarlo, ¿no? En ese sentido, recortes pues también, tanto los recortes que han sufrido los propios profesores en estos 2 últimos años, como en esa partida de otros gastos que nosotros tenemos, también se ha sufrido recortes. No sé si es tendremos que entrar en ese a quién recortar más, o si lo que estamos planteando desde todos los sectores es mejorar la calidad en general de la educación con mayúscula para todos, ¿no? Y como bien decía Pilar, pues nosotros tenemos este sistema dual que no creo que sea el momento de defender, porque ahí está nuestra Constitución, que así nos lo avala, sino cómo conseguir pues entre todos esa calidad ansiada y por todos, y más en estos momentos que con lo que estamos sufriendo, ¿no? La escuela concertada da un servicio público, pero ella no es pública porque la titularidad es privada. Entonces, eso hay que entenderlo muy bien, pero el servicio es público y lo tiene que prestar en las mismas condiciones de igualdad y calidad que la red pública. La cuestión clave es cómo se hace el concierto entre la administración y la entidad privada. Entonces, aquí es donde está la cuestión clave para que no se produzca una situación que a mí me parece muy dolorosa, que si no se hace con muchísimo cuidado por parte de la administración, que es la que tiene que mantener la equidad para que no haya una descompensación y que determinados alumnos vayan a la privada y determinados alumnos vayan a la pública, la clave la tiene la administración, que es la que tiene que mantener esa equidad y ese equilibrio, porque es a través de los conciertos la que ella regula ese servicio, que hace con una titularidad privada y absolutamente respetable y acordable, porque nosotros tenemos este modelo, un modelo que los españoles aceptamos en el artículo 27 de nuestra Constitución y que han desarrollado nuestras leyes orgánicas. Eso es lo que tiene
director de escuelas PIAs claramente para que evitemos problemas y no vayamos a un problema que se puede plantear de alguna manera, que seamos muy cuidadosos en este curso, que se pueda, que el año pasado ya se planteó y el director de tío Jorge lo ha planteado, y es el tema de que se produzca una guerra escolar, porque no debe haber una guerra escolar. Es decir, no debe haber una guerra escolar. Creo que los problemas no están en enfrentar las dos redes, sino los problemas son en que el gobierno y las administraciones se tomen en serio el sistema educativo y mejorar la calidad, que es mejorar el sistema educativo. Aquí no queremos entrar en esta guerra, pero sí queremos analizar una de las claves que ha planteado José Garín, que es esa calidad del sistema educativo. Precisamente se está tramitando en el Congreso con muchas enmiendas esa ley orgánica de mejora de la calidad educativa, la LOMCE, que previsiblemente el año que viene ya va a entrar en vigor y que va a cambiar de nuevo el sistema educativo. Yo ya he perdido la cuenta, la hemos perdido casi todos, cuántas veces se ha reformado. Está claro que algo falla porque el nivel de fracaso escolar o los niveles de calidad, como los exámenes PISA, no nos ponen en el nivel que deberíamos, pero realmente esta ley va a paliar todos esos problemas. Manuel López, como afecta a todos los ciclos formativos. Sobre materias técnicas que puedan afectar directamente a la educación universitaria no voy a entrar, pero sí que quiero decir que desde luego creo que los dos problemas fundamentales del sistema educativo no están abordados. El primero es que la política educativa debe ser materia de Estado. Y yo sinceramente estoy cansado como ciudadano de que la política educativa esté sometida al vaivén político correspondiente. Eso no puede ser. La política de un Estado tiene que estar marcada de una manera más allá de un periodo de legislatura o del partido que gobierne. Me uno a los muchos que reclamamos un pacto de Estado en educación. Y tengo que decir que el ministro Gabilondo lo intentó hace poco, estuvo a punto de conseguirlo. Sí, estuvo a punto de conseguirlo. Fue el único que estuvo a punto de conseguirlo. Pero desgraciadamente el vaivén político pudo con el sentido común. La educación es el bien estratégico más importante del país. Y la segunda cuestión, que tampoco aborda y que es la fundamental, es que hay que hablar de la financiación de la educación en España. Una educación, una financiación que es absolutamente insuficiente y que nadie quiere tampoco abordar, y mucho menos desde un pacto de Estado, desde una situación
Vivimos en un país en crisis económica, en una crisis social muy profunda, muy profunda. ¿Alguien puede imaginarse qué pasaría en este país si no tuviéramos la educación secundaria obligatoria? Si toda la población no hubiera pasado hasta la ESO, prácticamente los jóvenes todos, ¿no? Es un factor de estabilidad social, el primero de todos, de ¿no? De cohesión social, y lo que permite que podamos atravesar crisis económicas y sociales como esta, sin que se produzca grandes alteraciones sociales. Digo esto porque el principal problema para mí, que es el convencimiento de que la educación, un pacto por la educación y una buena financiación, por supuesto, medidas que mantengan y mejoran la calidad, está en la esencia de hacer una España mejor para dentro de 20 años. Porque en el caso concreto de la universidad, hace un mes comentaba que todavía no tenía clara la financiación con la que iba a contar. No sé si eso ya está claro, sí que ha habido problemas durante el curso pasado. No sé la financiación que tendré el año próximo, no lo sabemos, Falta esa ni yo ni estabilidad, ningún, ¿no? para ningún todos los centros. Pero ya no estoy diciendo, por supuesto, no estoy hablando de educación en general. Con mucho respeto, yo creo que la consejera tampoco te sabrá muy bien la financiación que va a tener el año próximo. Y desde luego poder presumir que exista un programa de financiación, unas perspectivas de financiación a 10 años es inaudito en España, en época de crecimiento, cuanto más ahora en época de crisis económica. El rector decía que era fundamental el pacto. Yo creo que las 4 personas que estamos aquí estamos absolutamente convencidos que es fundamental el pacto. El rector decía que el anterior ministro Ángel Gabilondo estuvo a punto de conseguirlo, pero al final el PP no lo firmó. ¿Por qué no lo firmó? Yo creo que siempre nos tenemos que preguntar los porqués, porque yo creo que plantearon no tanto un análisis de hacer un diagnóstico de educación y plantear las alternativas que había que hacer para mejorar, porque yo creo que el ministro Gabilondo había hecho un análisis y había algunos aspectos de mejorar, sobre todo para evitar algunos niveles altos de fracaso escolar, y se planteaba una reorganización del sistema. Pero claro, si el debate se plantea no en temas de diagnóstico, reorganización del sistema educativo, sino en temas ideológicos, el pacto no es posible. Y entonces no ha habido pacto. Entonces ahora, curiosamente, vamos al otro lado de la moneda, y el otro lado de la moneda es que esta ley no la apoya nadie. Solamente la apoya, evidentemente, el PP, lo cual es muy curioso. Por tanto, no puede haber pacto de Estado si todos no concluyen que la educación no es un tema ideológico, sino que es un tema, decía el rector,
ascensor social, porque a través de la educación, pues bueno, pues se asciende socialmente. El nivel educativo y lo que estudias te permite tener una situación de educación incluso social distinto de tus padres. Y eso evidentemente será difícil de conseguir por la cuestión que digo del debate ideológico que se plantea. Y luego el rector decía el tema de la financiación, pero no es que no haya acuerdo de financiación, es que de acuerdo que hay un problema de crisis seria, pero ¿por qué se optó por recortar en educación? O en sanidad, o en pensiones. ¿Por qué se optó por eso? Entonces, es complicado que podamos mejorar nuestro sistema educativo, nuestro sistema sanitario, si una cosa es que lo tengamos que reorganizar porque sea necesario reorganizar algunos aspectos, que yo no lo niego, pero otra cosa es que planteemos los recortes que estamos planteando, más de 6.000 millones, un número altísimo de profesores. La LOMCE, encima de la mesa. Pues como hablábamos antes de iniciar el debate, una ley que nace con esta discrepancia y con esta situación, pues realmente a los que estamos en la base, pues nos desencanta también, porque pensamos hasta cuándo va a estar, cuántas llevamos en los 30 últimos años, 7, 8, pues no sé si las hemos contado. Esta va a ser una más. 4. Entonces, pues es una situación que es desalentadora, porque es necesario, y lo ha dicho Pilar, lo ha dicho el rector, es necesario que haya un pacto, y mientras nos debatimos en leyes que salen, que se aprueban, que no se aprueban, no debemos olvidar que siempre hay alguien que pierde. Y en este caso pierde la educación, pero hay unos elementos tangibles que pierden, que son nuestros alumnos, ¿no? Generaciones que estamos perdiendo y generaciones que no les estamos dando ninguna salida, ninguna respuesta, ¿no?, a la situación. ¿Qué es la educación? La educación es la preparación de todos estos de nuestros alumnos para la vida activa y para convertirlos en personas útiles. ¿Y qué les estamos ofreciendo? ¿Qué les ofrecemos con esta situación, con esta manera de legislar? ¿Qué les estamos ofreciendo? Es complicado, y para los que nos dedicamos día a día y vamos con los chicos, afortunadamente, no sé si estarán de acuerdo conmigo, afortunadamente una cosa es la legislación, lo que es legislar, y luego los que nos dedicamos a esto, que entramos en las aulas y afortunadamente
superamos esas leyes pues con otros elementos, ¿no? Lorenzo. Hombre, yo creo que la sociedad lo está pasando mal y nosotros tenía que ser un poco más igualitario. No, las normas que nos han dado, en estos últimos años, hacen difícil la convivencia de los padres en el tema escolar. Pérdidas de las becas de los libros, que quizá hubiera sido, no sé, hacerlo de otra manera, en el comedor también, o sea, y la atención a los alumnos. Y al final estamos dando una imagen de la escuela pública, yo me refiero a la escuela pública, de que bueno, pues cada vez vamos a tener un alumnado de menos creencia. ¿Por qué? Pues es que la sociedad lo estamos montando de tal manera que cada día somos noticia, pero negativamente. Yo creo que ahí el Estado tenía, la DGA, el gobierno tenía que favorecer tanto la pública como la concertada, pero ya sabemos que la ciudad es muy difícil de escolarización. Yo recuerdo a Pilar cuando decía, sí, Pilar de la Verdad decía, si los colegios tuvieran ruedas, no tendríamos problema de escolarización, porque ahora nos sobran colegios en una zona, nos faltan en otra y tal. Entonces, yo creo que hay que buscar alguna fórmula. La de la rueda no nos sirve, pero que el cambio de la población de un sitio a otro está haciendo un movimiento, los edificios no se pueden mover, el personal son supresiones y hay malestar en general en el profesorado, en las plantillas, en todo. Es que no encontramos ningún sistema. O sea, luego ya, si los resultados nos están machacando diciendo que no son buenos, que algo tienen de razón, pues aún más. Pues, yo qué hago aquí. Yo me preguntaba esta mañana, ¿qué hemos hecho para tener menos alumnos en infantil? Han bajado de 10 alumnos en todo el colegio. Pero ¿qué hemos hecho? Pues la población se ha hecho vieja, o se mantiene, o no lo sé. Yo no sabría dar respuesta. Sí que se ha producido una disminución, Sí. no así en primaria y en secundaria, pero en infantil. Y evidentemente pues esta crisis también ha llevado a que esos movimientos migratorios, pues haya gente que ha vuelto, y evidentemente esto se hace. Si de calidad y hablamos de los factores que determinan pues lo que sería la calidad, ¿no? Pues hablamos evidentemente de lo que son la dirección, la gestión, hablamos de los aspectos pedagógicos, pero evidentemente también están los recursos materiales, los recursos humanos, y claro, si todos tenemos medios, recursos económicos, pues por supuesto que también se va a ver afectada, ¿no? Pero eso a todos. Claro,
los recursos humanos, tanto la permanente como la inicial, que también habría que abordar la formación inicial, cómo se accede a la formación del profesorado, y si eso se disminuye. Hemos oído muchas veces, ¿no?, que evidentemente pues la falta de recursos económicos pues la palia o la cubre pues la buena voluntad, ¿no? Pero evidentemente si no tenemos la dotación económica todos, porque a veces a nosotros también se nos apunta con ese concepto de gratuidad, y a veces pues existe también una cierta hipocresía en ese sentido de gratuidad, que tiene que haber, pero si un puesto escolar tiene un coste igual en un sitio que en otro, tiene que cubrirse de esa manera, y si esos recortes pues se siguen produciendo, a nosotros también nos llegan, evidentemente que la calidad se ve mermada. Vamos a seguir en esta línea, vamos a ser positivos, y me gustaría que cada uno dijera cuáles son las normas que se le ocurriría para una reforma educativa que realmente funcionase y consiguiese mejorar los resultados académicos, frenar el fracaso escolar. ¿Cuáles serían esas pautas? Hemos hablado de financiación, hemos hablado de formación de los propios profesores, también habría que incidir en eso. Si me preguntas, yo creo que no hay ninguna duda que si queremos hacer una mejora del sistema educativo y hacerla desde un punto de vista estratégico, pasa por la formación del profesorado. Y la mejor formación del profesorado es la mejor formación de los estudiantes que forma el profesorado. Y de hecho, aunque no soy un experto, pero me parece que todo el mundo reconoce que, por ejemplo, el éxito del sistema finlandés se basa precisamente en su política de profesorado. Los mejores a ser profesores, porque son los más valorados, los más queridos, los más estimados, pero no solamente por la administración, sino también por la sociedad. Porque, como tú decías antes, si la educación es un elemento clave, quien se dedica a la educación es el que más valoración tiene. Por lo tanto, los mejores de las universidades quieren ir a desempeñar el puesto clave e importante en su sociedad, que es el profesor. Y a los señores televidentes, la Universidad Española ha habido un cambio radical en los 30 últimos años, y ha habido muchos elementos, pero un elemento fundamental ha sido la internacionalización del sistema, la salida del profesorado universitario afuera,
preferentemente Europa, también Estados Unidos, ¿no? Yo, por ejemplo, creo que sería extraordinariamente positivo que el profesorado de la enseñanza universitaria estuviera estimulado, facilitado a realizar estancias de formación en el extranjero, ¿no? Aparte del efecto que tendría no solo sobre el conocimiento de lengua, sino el conocimiento de otro sistema y la apertura de mente, ¿no? Eso exige financiación, más financiación. Y es que cuando oigo discursos de que lo que pasa es que tenemos un sistema ineficiente en sanidad o en educación, hay que decir que no es verdad. El sistema es muy eficiente. Que queramos hacerlo más eficiente, no tengamos duda que habrá que hacerlo más eficiente. Pero el sistema es muy eficiente. Hacemos con buenos resultados que nos gustaría que fueran mejores, lo hacemos con una inversión pública menor que la de los países europeos que tienen muy buenos resultados. Tenemos un detalle, rector, en la valoración que los ciudadanos dan de los diferentes, no sé si funcionarios, si instituciones, bueno, eso que preguntan por militares, políticos, periodistas, las más valoradas, salen muy bien los médicos y salen muy bien los profesores, lo cual es simbólico, o sea, y no es solamente simbólico, es un dato que corrobora lo que estás planteando, es decir, los ciudadanos consideran que es buena la calidad del sistema sanitario y es buena la calidad de también del sistema educativo y de los profesores en el sistema educativo. Curiosamente, junto con militares, junto con la policía, junto con la Guardia Civil, porque son los que acuden cuando hay los grandes problemas humanitarios, lo cual es interesante también para ratificar esto. Yo, como dice el rector, creo que aparte del tema que plantea él del pacto y de la financiación, nuestro sistema educativo siempre todo el mundo va a un tema que es el sistema educativo no universitario, que es el fracaso escolar, y lo plantean siempre en una edad determinada, que es en secundaria, al final de secundaria. Entonces es un momento clave que tiene muchas dificultades, primero por la edad de los alumnos, cuando se alargó el sistema educativo que se llevó de 6 a 16, que es la ESO, la enseñanza secundaria obligatoria, que lo tenía Europa para homologar a Europa como consecuencia de nuestra entrada a la Unión Europea. Desde el primer momento se vio que ese iba a ser el nivel clave, porque ese es el nivel de que hay que dar la misma educación, pero no nivelando por abajo, sino diversificando para los que son diferentes, y para eso lo que hace falta es dinero. Pero para eso lo que hace falta es formación, y es la otra parte que tú planteas. Y ese es el problema fundamental que tiene el sistema educativo, no solamente el español, también lo tiene el francés,
Lo que pasa es que nosotros, en vez de ponernos de acuerdo en esto y volvemos al pacto, en vez de hacer un buen diagnóstico y haber dicho, nuestro problema está aquí, que es lo que planteaba también el ministro Gabilondo. El problema lo tenemos aquí, tenemos que hacer algo en este nivel, en el 12-16. Pongámonos de acuerdo y no pongamos patas arriba de nuevo, como se ha planteado todo el sistema educativo, sino que si tenemos el problema en el fracaso escolar, pongámonos de acuerdo cómo solucionamos esto. Y si tenemos el siguiente fracaso en la formación profesional, que se ha mejorado mucho, pero todavía tenemos que hacerla más cercana a las empresas, con más acuerdos, pues pongámonos de acuerdo, sí, pero por ejemplo, educación infantil y primaria no hay grandes problemas en educación infantil y primaria, serían pequeños ajustes, no está el problema ahí. El problema fundamentalmente está en ese nivel y luego evidentemente está en la formación profesional, que la gente dice menos universitarios y más gente de esa formación profesional, y ya hay mucha más gente que hace unos años, pero todavía ahí tendríamos que ponernos de acuerdo en cómo hacemos una formación profesional que ya es una parte que no es para todos igual, sino que ya es profesional, porque lo que ellos hacen en sus centros no es educar a profesionales, es educar a ciudadanos, y hay que diferenciarlo bien, que eso es lo que planteaba la ONCE. La ONCE planteaba que había que educar a profesionales para una profesión, pero ¿qué dice? Eso no es la educación es educar a ciudadanos, la profesión vendrá después. Pues si nos ponemos de acuerdo en esto, en un pacto, es posible que serían medidas positivas en tu propuesto de mejorar el sistema y mirar en positivo el sistema. Y en tu caso, que has trabajado con gente de 12 a 16 años, ¿qué crees que sería lo que motivaría para frenar ese fracaso escolar? Bueno, lo que motiva es que tienes que hacer grupos más pequeños, diversificados y adaptados a las características intelectuales y de esos alumnos. Y además yo creo que yo defiendo siempre la educación comprensiva de esos años, porque la educación comprensiva no iguala por abajo, porque la gente dice, no, es que lo que hemos hecho es igualar por abajo. No es verdad. Es decir, no hay que igualar por abajo, pero simplemente hay que ayudar al que en aquel momento tiene dificultades, se puede recuperar. De tal manera que cuando llegan los 16 años todos los alumnos salgan con la misma titulación, porque si no ya estás marginando a unos sobre otros, porque el que llega a los 16 años y no sale con la misma titulación ya lo sacas fuera del sistema y le quitas una parte de las posibilidades o de poder seguir estudiando o de poder trabajar en el mercado de trabajo. Porque es sorprendente, voy a terminar porque si no quiero coger tanto, pero cuando ha habido trabajo la gente se va a trabajar y en la medida que no ha habido trabajo han vuelto justamente a la escuela. ¿Por qué se iban a trabajar? Porque poniendo pintando, poniendo ladrillos ganaban más que los profesores, incluso se lo decían, dale, que gana más que tú, me largo. Bueno, así es, bueno, que no quería Más ideas Yo para creo que mejorar en primaria y infantil estaba bastante equilibrado, sí, pero con estos recortes se ha perdido esa diversificación
para la atención específica a ciertos alumnos. El paso a secundaria es donde está la gran dificultad, donde si aún le quitamos recortes, aún se notará más. Entonces, esa diversificación tiene que ser con un aumento de plantillas, de posibilidades y, como dicen, no igualar por abajo, no, igualar según las posibilidades de los alumnos. Eso, yo creo que eso es importante. Y referente al profesorado, habéis nombrado Finlandia, estás vas a Inglaterra, vas a otro sitio, y quizá también el sistema tendríamos que nosotros mejorarlo. En los colegios, en Finlandia te ponen que hay muchos alumnos, muchos profesores, en Inglaterra, pero cuando lo compruebas fehacientemente, nosotros hemos tenido unas plantillas en estos últimos años amplias, que quizá no sepamos trabajar ese sistema, que estemos dos en clase, que sepamos diversificar, porque eso los maestros yo creo que no lo tenemos. Muchas veces, ¿es un problema de formación, puedo decir al respecto? pues yo creo que sí. Si no te enseñan a trabajar dos en clase, a diversificar, a esto, pues es que es difícil, es que no los han enseñado, a mí no me han enseñado nunca. Entonces cuesta que todos estén en clase, con esté trabajando individualmente con uno o con otro, que siga y que anime a mantenerlo. Muchas veces, que sin querer estamos fuera de clase, tendremos un alumno o dos, no sé, que puede ser en algún caso especial, pero en general hay que trabajar más en clase 2 y verlo al compañero y verte apoyado, y al alumno también, no sacarlo fuera porque estamos haciendo y regamos ya la clase. No me gusta el sistema. Bueno, yo estoy absolutamente de acuerdo en los dos principios fundamentales: la formación del profesorado, la inicial y la formación continua, no cabe duda, y quizás antes que eso, pues la necesidad del pacto, eso desde luego, ¿no? Quizás también por dar algún tinte diferente, pues andar en los aspectos pedagógicos propios, ¿no? Porque en muchas ocasiones el debate de la educación pues va por otros derroteros también, por otras condiciones totalmente pues loables, pero que se escapan a veces de lo que sería el sentido de la educación. Hablo de la, pues eso, de la utilización de recursos, de la evaluación, de las tutorías, en definitiva también del proyecto educativo de centro, de la autonomía de los centros, y pienso para nosotros en la concertada, pero lo pienso igual para los centros públicos, ¿no? Esos proyectos educativos que dan con solidez a un proyecto de participación de todos. No hemos nombrado
sus hijos. Si se aprueba la LOE, uno de los temas que plantea es que recorta también la participación. Es decir, es que hasta que no veamos cómo se apruebe, no podemos decir cómo queda, pero también recorta una parte que, como él dice, es fundamental, el tema de la participación. La participación, que es un elemento fundamental en el centro, ya en la unidad, en el colegio, esa participación de los profesores, de los alumnos y de las familias, ¿no? El convertir al centro en un elemento vivo de educación y de un núcleo, no sé, de una fábrica de ciudadanos, que es lo que perseguimos todos, ¿no? Cada uno comprometidos y críticos. Cada uno, pues así lo hemos mencionado al principio, nos lo permite el artículo 27 de la Constitución, cada uno pues desde nuestra manera de entender, ¿no? ese ciudadano o esa ciudadanía. A mí hay una cuestión que me gustaría comentar ahora, que es un poquito así general, pero que me gustaría comentar, y es la siguiente. Sabiendo que nos verán muchos padres y es necesario transmitir a toda la sociedad española que lo que no puede hacer, lo que no se puede hacer, lo que no se debe hacer es acabar los estudios con la secundaria obligatoria. Eso es lo peor que se puede hacer por un chaval. El gran déficit en la estructura de cualificación, es decir, los niveles de titulación y de formación que existen en España, no es que haya muchos universitarios, que no los hay. Los porcentajes de cualificación superior que tenemos están en la media de la situación europea. Lo que tenemos es un enorme porcentaje de población joven y adulta con solo la formación secundaria obligatoria. Ahí es donde está el mayor problema social de formación en España. Decimos que hay un paro juvenil y decimos que tenemos un problema de la marcha de jóvenes titulados superiores a Europa. Pues ahí hay un problema, pero el problema es mucho menor que los parados que solo tienen educación secundaria obligatoria, los que no tienen ningún tipo de especialización. Ahí hay un enorme problema para el empleo. Son los famosos NINI. En cualquier caso, en ese sentido, países como Finlandia o otros países del norte de Europa, sí que es cierto que hay una mentalidad en la que se sigue siempre estudiando. Incluso los propios
en los países centrales y nórdicos es que el sector mayor de población es el que tiene un nivel de formación equivalente a la formación profesional. Nosotros aquí es el que lo tenemos menor. Ahí tenemos la cintura. Tenemos es que los dos sectores mayoritarios de cualificación es el universitario y el que no tiene nada después de la secundaria obligatoria. Bueno, pues estos tienen unos problemas de empleo tremendos. Los van a tener. Eso es lo que yo planteaba, justamente lo que decía el rector. Nuestro problema estaba en los que abandonan el sistema por el fracaso escolar, que lo teníamos alto, abandonan menos como consecuencia de que no hay trabajo, con lo cual se quedan, antes se iban porque, bueno, pues tenían trabajo, y el problema era que estos que abandonan después, unos que abandonan sin título y otros que abandonan con título no van a FP. Entonces yo recuerdo cuando ya tenía yo responsabilidades en educación, nuestro gran tema es la formación profesional, porque se veía un mono azul frente al mono blanco. Nuestra gran defensa era la formación profesional, porque era el nivel que este país le estaba faltando. Y estos son los dos aspectos que yo planteaba claves en un diagnóstico del sistema educativo. Entonces, si hacemos un diagnóstico del problema de nuestro sistema educativo, porque nosotros, de acuerdo con los informes PISA, la equidad nos la da muy bien, y afortunadamente, pero ahora a lo mejor la empezamos a romper, con lo cual hasta el PISA nos saldría más mal el concepto de equidad, es decir, el concepto de derecho a la educación igual para todos. Si no hemos mejorado en estos aspectos porque no hemos llegado a un acuerdo, pacto de Estado, financiación, el próximo informe PISA no sé lo que va a salir, porque romperemos uno y no mejoraremos el otro. Y luego un pequeño matiz que planteaba Lorenzo, el director de Río Jorge. La educación infantil, y tú también has planteado, es clave en Finlandia, porque en el infantil es donde se detecta fundamentalmente las carencias, y a partir de ahí se recuperan las carencias. Y para eso hay una parte del sistema que tú conoces muy bien también, que es la parte del papel de los apoyos y del psicopedagogo, que nuestro sistema educativo tendría que potenciar más, porque evitaría el fracaso desde pequeñito y no llevaríamos el fracaso al 12, 14. Tú de eso sabes mucho, puedes opinar. Soy director titular de un colegio escolario. Nuestro fundador, aragonés, por otra parte, pues ya nos lo decía, no voy a descubrir nada nuevo, ¿no? Por cierto, la primera persona que instaló una escuela pública, gratuita en Europa en el siglo XVI, ¿verdad? Y hablaba que hay que poner el acento en los más pequeños. Y es más matizado. Y en los más débiles. En los más pequeños y en los más débiles. Porque efectivamente la escuela es un lugar de equidad, un lugar que nos pone a todos
en el mismo lugar de salida y que debe ser así, y luego cada uno con ese desarrollo, ese desequilibrio que se ha producido en la sociedad española, efectivamente, mucho universitario. ¿Cuántas veces habrán oído el rector de la universidad fábrica de parados, verdad? Pero no hay que olvidar poner el acento efectivamente en el más pequeño y en el más débil. Y el más débil, en estos momentos, pues hay muchas debilidades, ¿no? Las familias que lo están pasando mal, esos alumnos que necesitan un tratamiento especial, pero esos alumnos que sus familias pues tienen muchas dificultades, que bueno, los directores lo vemos cada día, que hay que atender y hay que escuchar, ¿no? Hemos hecho un repaso, no sé qué quería comentar algo más. No, yo quería comentar que volviendo a los años 70, los más antiguos, el Estado en aquella época, su objetivo era que Europa, que había que tener el certificado de estudios primarios, y aquello La famosa ley general de educación debía para sí. antes de la EGB, aquello señalaba que sacar el certificado de estudios primarios, porque si no había problemas en la empresa. Había que pensar que aquella gente de 40 años habían ido a la escuela hasta los 12 años. Sí, Entonces, claro, a los 40 pues tenían que hacer un esfuerzo. Ahora casi estamos igual otra vez. Hay que hacer un esfuerzo porque chicos que han dejado la secundaria, que no han tenido el título y tal, ahora estamos diciendo hay que sacarse el certificado. Y ahora los estamos matando. Los análisis prospectivos que se hace de la demanda de formación en Europa dice que prácticamente toda la población dentro de 20 años tendrá que tener una educación post-obligatoria secundaria. Así es. Post-obligatoria secundaria. Esa es la clave. Y esa es la clave donde digo yo que habría que poner el acento. Pero eso no está en ninguna reforma. No se plantea. Bueno, ellos plantean potenciar la formación profesional, pero con los recortes que están haciendo, es que aquí hay una contradicción entre las palabras y los hechos. Entonces, claro, ahí también nos sentimos francamente mal todos. Es decir, el rector se siente mal porque supongo que ponen como elemento clave quieren cambiar el sistema productivo, necesitan la universidad, pero luego no la financiación para que la universidad cambie. Quieren hacer equidad en el sistema, igualdad en el sistema, pero no hay financiación para que haya equidad e igualdad. Entonces, claro, de las palabras a los hechos hay un abismo. Por eso viene el gran problema y el gran conflicto que hay en este comienzo de curso. Y si a eso le añadimos, con todos mis respetos, unos problemas serios de gestión de este comienzo de curso, y lo habla alguien que sabe de gestión, y yo hago un matiz. Cuando yo era directora provincial, yo tenía muchos problemas de gestión, Lorenzo fue director conmigo, lo sabe, pero muchos problemas también venían porque yo dependía de unos servicios centrales del ministerio que me marcaban cómo hacer y tenía muchas dificultades. Y yo
mi frustración es que las transferencias ni con este gobierno ni con los anteriores, lo siento, tengo que decirlo, han demostrado que hay una mejor gestión. Porque claro, colegios con ruedas, pero bueno, si tú tienes una responsabilidad educativa, no sabes que se estaba haciendo en la ciudad de Zaragoza y que toda la gente joven por los problemas de la vivienda está yendo a los márgenes de la ciudad. Es que eso lo sabe, bueno, cualquiera que solamente con que lea de lado todos los días, no hace falta que lea otra cosa. Sabe que está creciendo Cuart de María Valdés Partera. Pero bueno, yo me encontré que no había colegios en el Artur, pero claro, que fue terrible en Lorenzo, fue terrible porque no había hecho. Hay que saber planificar, un rector tiene que planificar lo que tiene que hacer, ¿verdad? Que sí, si no planifica, no puedo sacar adelante un curso. Entonces, hasta hay unos problemas muy serios de gestión. Está muy bien que no sea libros gratis, la gratuidad para todos, porque hay gente que evidentemente no lo necesita, pero gestionemos bien las becas de libros. Está muy bien que el comedor no sea para todos, pero gestionemos bien las becas de comedor. Es decir, tiene que empezar el curso hoy, faltan muchos profesores en muchos centros. No es normal, aquí hay un problema, hay un déficit de gestión y es muy importante la gestión. Este déficit de gestión que podemos ver en listas de espera, pero que estamos viendo en la educación. Y la ventaja de la cercanía de la administración a los ciudadanos es que esos déficits de gestión evidentemente no se ven. Y no lo tiene, porque es la entidad titular que se ha preocupado todo el verano de tener todo previsto para poderlo hacer. Pero claro, él lo tiene porque no es el que tiene que contratar, tiene que contratar una administración porque la titularidad de ese colegio no es los escolapios, es la administración, y ahí viene el desequilibrio de desigualdad que se puede producir entre un centro público y un centro privado, que no son responsables ellos, es responsable la administración de que eso no se produzca. Estamos viendo también, es un tema que hemos dejado un poco de lado, estamos viendo también el peligro de que haya más desigualdades respecto a las ciudades del medio rural. Por ejemplo, este curso se han cerrado 10 escuelas rurales, hay localidades de Aragón que están en pie de guerra para no perder la ESO, no perder determinados servicios educativos. Sabemos todos que la educación en el medio rural es mucho más cara que en la ciudad, pero realmente hay un riesgo de que pierda calidad ese sistema educativo en las escuelas rurales. ¿Es insostenible en la crisis actual? Yo te voy a decir, me estaba apuntado aquí a los de Castellote, a los de Voltaña, gente, maestros que hay allí. Claro que la plantilla es mucho mayor que la nuestra, pero ahora me comentaban, es que hay 3 maestros y tienen críos de infantil, hasta de secundaria, de segundo de la ESO. Y ya, pues esto como puede ser. Ahora también es verdad que tenemos unos pueblos
pequeños que no da muchos habitantes y es un problema. Pero claro, hay que potenciar con más plantilla y luego más servicios. Se quejan de que los comedores pues que no llegan, es que habrá que buscar un sistema donde no lleguen las familias o se les dé servicio. Y esto en plantilla se nota mucho. Los CRAC han mejorado. De los recortes de hace 2 años tengo entendido que han mejorado un poquito. El año pasado fue más brutal. Pero hay una gran desigualdad en Aragón porque aquí somos Zaragoza y poco más. Huesca, para que no se ofendan, y Teruel. Pero lo demás quedan todas las poblaciones de menos de 20.000 habitantes. Las posibilidades son mucho menores. Es más caro Huesca y Teruel que Zaragoza, ¿verdad? Rector, es más caro mantener la universidad en Huesca y Teruel que Zaragoza, ¿verdad? Vamos a ver. Lo digo por plantear justamente el tema de la enseñanza pública en el medio rural y en la ciudad. Sí, el costo por estudiante no es más caro. No es más caro. No es más caro, no. El costo por estudiante no es más caro. Bueno, perdón, teníamos algunas titulaciones disparadas, pero es que las hemos quitado. Es decir, la acabo porque el costo por estudiante es muy sencillo. ¿Cuánto gastamos y cuántos estudiantes hay? Si tenemos una titulación que entran 2 o 3 estudiantes, pues es carísimo. Eso no. Lo que es más caro es el esfuerzo. Es decir, si juntáramos todas las enseñanzas de Zaragoza, ya no hablo solo de Huesca y de Teruel, si todas las tuviéramos juntos en un solo campus, eso sería más barato. Pues ese es el problema. Entonces, evidentemente, hacer un esfuerzo en Huesca y hacer un esfuerzo en Teruel, pues es un mayor esfuerzo para la comunidad, pero yo creo que tenemos que hacerlo. Bueno, pues ese es el problema. La enseñanza universitaria no es obligatoria, pero hay que plantear el nivel obligatorio en una geografía como la nuestra, dispersa, con pueblos muy pequeños, con unas dificultades a veces incluso en las comunicaciones, y mantener, bueno, pues algo que es un servicio público. Entonces, ese es el verdadero problema. Entonces, claro, carísimo, costosísimo, y no se puede suprimir esa titulación, porque es una enseñanza obligatoria. Y hay que asumir eso, hay que asumir escuelas pues, con 4 o 5 alumnos, no sé qué tope han puesto este año, creo que han puesto 6, según en qué condiciones, cómo y de qué manera. Hay que asumir que, por ejemplo, un alumno del Instituto de Borja, pues a lo mejor en la tiene en 4, pero que los alumnos de Borja no tienen derecho a hacer después una carrera de humanidades porque no hay latín, pues habrá que asumir que el latín tenga 4. Hombre, lo que evidentemente no puede haber ciclos formativos todas las especialidades en Borja. Eso es lo que hay que reorganizar.
Eso hay que reorganizar, pero no puedes quitar latín y griego, porque si quitas latín y griego no das igual de oportunidades al Instituto de Borja que al Instituto Miguel Catalán o el Portillo de Zaragoza. Entonces, hay cosas que se pueden reorganizar sin que cuestionen la igualdad educativa y hay otras cosas que no se pueden reorganizar. Un último apunte, que estamos ya casi fuera de tiempo, sobre este tema, sobre la escuela rural. Sí, estoy de acuerdo con Pilar. Evidentemente, pues es mucho más complicado, ¿no? Mi conocimiento en este tema es menor. Sí que nosotros tenemos centros en la escuela, tenemos centros en zonas más pequeñas y efectivamente es mucho más costoso. Nosotros también reorganizamos esas situaciones y sabemos que es más costoso, pero aún así, en nuestro caso, la institución lo asume como lo debería asumir el Estado en estos casos, porque entendemos que todos tienen derecho a existir. Nosotros tenemos más pequeñitos, más dificultades. En Alcañiz tenemos además una población muy complicada, o en Jaca o en Barbastro, pues que hay una población menor que es más costoso, pero afortunadamente pues nosotros que somos conscientes de esa situación, pues la institución también hace ese esfuerzo en paliar a que yo vaya donde no llega, ¿no?, la administración. Me va a permitir la mesa una pequeña osadía para terminar este debate. Les voy a plantear a cada uno de ellos que se pusieran en la piel de que ahora mismo les nombran al ministro de Educación y cuál fuera su primera medida. ¿Qué es lo más urgente que hay que hacer en el sistema educativo? Eso es algo, pero luego es más fácil criticar. Sí, pondría como condición a mi presidente del gobierno que me permitiera volver a negociar un pacto de Estado por la educación. Dialogante, ¿no?, entre todo. Claro, no por el talante dialogante, porque lo que estoy absolutamente convencido es que la educación, hay dos o tres cuestiones en el país que son estratégicas, que no dependen del gobierno actual, que no van a depender del próximo, que van a depender de lo que se haga en España durante 20 años. Y sin lugar a duda, si hay que poner una en primer lugar, es la educación. Entonces, si en el supuesto eso le diría, presidente, pero puedo trabajar un pacto. Me dice que no, pues oye, pues para otra reforma pongo esta otra. ¿Cuál sería su primera medida? Hombre, primaria, infantil, primaria, en la secundaria, pues que se llegara a todos los sitios, que hubiera plantillas generosas para atender las necesidades reales y diferentes. O sea, como todos los ministros pedimos
Zaragoza, de la ciudad y de los pueblos grandes y, y luego en la ciudad pues no están siempre pensando al recorte, a lo mínimo. Hay otros gastos. Yo siempre con algún político he hablado, digo, oye, ¿por qué no quitamos a los banqueros, a los políticos, la dieta, el desplazamiento? Porque aquí se pone todo, lo suben menos a ellos. Ninguna norma que han hecho ha sido ninguna que a ellos les haya afectado, ni a la dieta, ni a la jubilación, ni a nada de económica de ellos. Le han dado soluciones para los demás. Siempre cortado. Yo creo que eso este Estado español en ese sentido no puede seguir así. Pilar. Yo es que me reía porque justamente cuando empezó el rector estaba pensando lo mismo. Y sin lugar a dudas, mi condición sería si enviamos un presidente del gobierno que abandonase todos los tipos políticos del partido, o sea, el partido que fuera, y le diría que fuera que me dejara manos libres para olvidarme de lo ideológico, hacer un buen diagnóstico del sistema educativo español, buscar una alternativa adecuada a ella, presentarla a todos los grupos políticos y hacer un pacto por la educación. Porque pensaría no en elecciones, le diría que se olvide de pensar en elecciones y que piense en generaciones, y que la base de la democracia, si somos demócratas, es una buena educación. Pilar, casi nos falta pedir que vuelva Maraval y que fuera la segunda. Bueno, Maraval logró que la LODE realmente fuera aceptada por todos los grupos políticos, es decir, planteó un pequeño problema al PP, pero luego cuando se planteó el tema de que se lo planteó por parte fundamentalmente de que se impugnó al que se planteó un recurso al Tribunal Constitucional, el Tribunal Constitucional le dio la razón al desarrollo de la LODE, tal como lo planteó, se planteó en el Parlamento. Y la verdad es que muy pocos titulares de centros privados, que es donde se planteó toda la tensión, que no reconozcan ahora mismo que los conciertos fueron claves para el mantenimiento de la escuela concertada. Claves, es decir, y en aquel momento se enfrentaron, pero lo han planteado como elemento que tranquilizó, normalizó, le dio constitucionalizó el sistema educativo y le dio normalidad a las dos redes, ¿sí? Y por eso es la parte buena que puede tener Maraval. Otras cuestiones en otras partes de Maraval, pero esa parte... con personas inteligentes como el arzobispo de Zaragoza, Yanis, como Alfonso Guerra, que supo pactar
conciertos frente, bueno, en una asamblea muy importante de los titulares de los centros, de los provinciales, defendió los conciertos con un tema clave que se entendería muy bien ahora en el discurso del nuevo Papa, y es cuál es el papel de la Iglesia. Si el papel de la Iglesia es educar a élites o si el papel de la Iglesia es educar a todos los ciudadanos en igualdad. Y ese fue el gran discurso de Monseñor Elías, que yo creo que fue en aquel momento muy importante para constitucionalizar, normalizar y que este país con red dual, porque esa es nuestra historia, cada país tiene su historia, nosotros tenemos una historia muy determinada y muy marcada también en este aspecto, pues pudieran pervivir las dos redes, por lo cual yo tengo ahora mucho miedo de lo que decía de la ruptura de las dos redes. Si me permites hacer un poco de proselitismo, para eso soy escolapio, educar al más pobre, ¿no? Bueno, no sé si me toca intervenir ya. Sí. A mí, pues yo probablemente presentaría la dimisión. Eso no vale. Y si no vale, pues buscaría también esa estabilidad que necesitamos, y para ello, pues bueno, yo siempre he sido un hombre de equipo, probablemente buscaría los mejores, sin tener en cuenta ni color, ni forma, ni manera, y probablemente por rodearme de los mejores, pues para buscar esa estabilidad que es necesaria y yo diría que más urgente. Como ves, todos poníamos condiciones, ninguno nos aceptábamos diciendo que contento de ser ministro. Nadie quiere ser ministro, aquí todos poníamos unas condiciones tremendas. Si vamos a hacer un repaso a lo que ha salido en esta mesa como colofón, hemos empezado diciendo que había que defender la educación pública precisamente por los recortes sufridos en los últimos tiempos que afectan tanto a la educación pública como también a la concertada, que la política educativa, creo que eso ha salido en todas las intervenciones, debe ser materia de Estado y hay que luchar por ese pacto de Estado, que hay que replantear e incluso repensar cómo están distribuidos los recursos, que incluso no se hizo bien en la época de bonanza. Si todo fuese idóneo, habría que dar un mejor trato también a la diversidad, a esas personas con atenciones especiales, un mejor reparto de las becas y, en fin, que en definitiva se plantea que hay que luchar contra las desigualdades y que desde luego la educación es el mejor método para luchar contra ellas, ¿no? Ha sido un placer tener esta mesa también nutrida de expertos. Espero que nuestros televidentes también hayan disfrutado y que les sirva pues para que entre todos pensemos una manera de mejorar nuestro sistema